estábamos comentando que no nos ayuda a veces mucho el otro, bueno, a mí en lo personal no me ayuda mucho la otra manera de desglosar la historia de la Biblia. Nos da el panorama general, pero no nos ayuda en lo práctico. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de la Biblia, otra manera de ver esto. Y vamos a ver cómo nos queda en esta ocasión. Creo que la historia de la Biblia la podemos nosotros ver como un ciclo. ¿Ok? Como un ciclo que tiene 5 elementos principales en su trama. 5 elementos principales. 5 movimientos, si podemos decir. A veces en las narraciones, ¿okay? Se habla de movimientos. Bueno, no hay puntos realmente en una narrativa, ¿verdad? Sino que hay movimientos. Entonces hay 5 elementos o 5 movimientos en la trama. ¿Ok? ¿Cuáles son estos movimientos? Bueno, comienza con la creación, por supuesto. Este es el inicio. Pero después de crear, Dios da al hombre una comisión. Y el hombre debe llevar a cabo esa comisión, pero sabemos que el hombre desobedece y eso le conlleva fracaso. Y al fracasar, trae juicio. ¿Ok? Y el juicio, entonces, de Dios, cuando da su juicio, normalmente con su juicio, Él da una promesa. Y esa promesa es una promesa de una nueva creación. Y entonces encontramos este ciclo y lo encontramos a grandes rasgos en las Escrituras, ¿verdad? Lo podemos ver obviamente con Adán y Eva en el inicio, ¿verdad? Dios les da la comisión de fructificar, de multiplicarse, de extender los límites del huerto, a que crezca el huerto de Edén a toda la tierra. Por eso ellos debían de multiplicarse y fructificar, para que toda la tierra estuviera llena de personas que reflejan el carácter de Dios, la imagen de Dios, que les sirven alegremente, van a vivir en comunión con Dios, con sus semejantes. Toda la tierra debía estar llena de la gloria de Jehová. Esa era la comisión inicial, pero desobedecen, ¿verdad? Se rebelan en contra de Dios, entonces Dios trae juicio sobre ellos, y al traer juicio sobre ellos, en ese juicio también de la mano viene el protoevangelio que mencionábamos hace un momento. La promesa de que de la simiente de la mujer vendría entonces el victorioso vencedor. ¿Ok? Entonces, aquí está. Bien, a grandes rasgos. Ahora, también nosotros debemos de recordar que el centro de toda esta historia, lo que realmente mueve toda esta historia, no es otra cosa más que la gloria de Dios. La gloria de Dios es el centro, es el eje. Todo esto existe para su gloria. ¿Por qué crea al hombre? Para su gloria. ¿Por qué juzga al hombre? Para su gloria. ¿Por qué da promesas de restauración? Para su gloria. ¿Ok? Obviamente podemos ver ciertas similitudes con el otro modelo, ¿no? Podemos ver creación, podemos ver caída con fracaso, podemos ver redención, pues la parte de promesa en particular, y restauración, pues obviamente una nueva creación, pero le da un enfoque que es un poquito diferente, ¿verdad? Ahora, para realmente entender esta historia, tenemos que hacer una pausa y ver que hay un diagrama que es un poquito más completo. ¿Y cómo sería este diagrama un poquito más completo? El diagrama sería un poquito más completo si lo hacemos así, ¿ok? ¿Por qué decimos que esto es más completo? Porque lo que podemos ver es que hay demora, ¿ok? Hay demora. Las promesas que Dios da no se cumplen de manera inmediata. Hay un tiempo, ¿verdad?, que hay que esperar. Piensa, por ejemplo, en la promesa que Dios le da a Adán y Eva: vendrá simiente de la mujer, y le pone el nombre Caín a su primer hijo. ¿Qué significa Caín? Adquirido, ¿se acuerdan, verdad? He adquirido varón de Jehová. Y aparentemente ella pensaba
que este sería el hombre que derrotaría a la serpiente. Pero hay una sorpresa, ¿verdad? En ese plan de Dios, la sorpresa es que la promesa de Dios no se cumple de manera inmediata, que hay demora. Esto lo vemos más adelante, ¿no? Jesucristo promete a sus discípulos que va a regresar. Y los discípulos, muchos al inicio piensan que va a ser de inmediato, ¿verdad? Que va a ser incluso durante su propia vida. Pero eso no sucede, hay demora. Y esto es frecuente en las Escrituras. Entonces podemos ver esta demora una y otra vez. Pero también podemos ver algo adicional conforme se va desarrollando la historia. Lo que podemos ver es que las promesas de Dios se van cumpliendo en etapas, ¿ok? Las promesas frecuentemente tienen un cumplimiento inicial que pudiéramos nosotros identificar como una nueva creación. Y esa nueva creación da inicio a otro ciclo de comisión, fracaso, juicio y promesa. Pero esa promesa frecuentemente también tiene otro elemento que no se cumple de inmediato. Esas promesas no están diseñadas para cumplirse inmediatamente. Y lo vamos a ver una y otra vez. Y normalmente ese cumplimiento inicial, de alguna manera, prefigura, anticipa, si queremos usar la palabra tipifica lo que Dios va a hacer más adelante. Un ejemplo de esto, ¿ok? David recibe la promesa de Dios en el pacto, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 7, que él va a tener un hijo y que ese hijo va a construir el templo. Y luego, dentro de ese pacto davídico, Dios también habla de que un hijo de David va a reinar eternamente. Y entonces nos quedamos con la pregunta, ¿quién es el cumplimiento del pacto davídico? Y aquí es donde vemos que hay un cumplimiento inicial, pero hay un cumplimiento también final, completo. Salomón es obviamente el cumplimiento de la promesa, porque Salomón es el que edifica el templo, pero Salomón no reina eternamente. Entonces obviamente hay algo que todavía no se ha cumplido, algo que todavía espera más adelante y que se va a cumplir finalmente en Jesucristo. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo de cómo esto se pudiera ver. Pero lo que encontramos es que este ciclo y la repetición de este ciclo se puede observar en las Escrituras. Se vuelve a repetir. Y lo que observamos entonces es que cada ciclo sucesivo cumple no solamente la promesa anterior, sino todas las promesas anteriores. Entonces es como que cada uno va aumentando hasta cierto grado, ¿verdad? El conocimiento, el entendimiento que nosotros tenemos. Esto lo podemos ver en las Escrituras, en la vida individual de muchos de los personajes bíblicos. Lo podemos ver de manera comunitaria o corporativa en el pueblo de Dios a través de las Escrituras. Se va cumpliendo. Por ejemplo, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Eva y a Adán? El protoevangelio, lo hemos mencionado. La promesa es que una simiente, alguien de la simiente de Eva, vendría y derrotaría a la serpiente. ¿Ok? ¿Viene Caín? Caín no es el cumplimiento. ¿Viene Abel? Bueno, Abel es el cumplimiento. No, aunque era bueno, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Lo asesinan. Viene Set y de Set empieza esa simiente. Empieza a salir la descendencia o la simiente de la mujer. Y esa simiente entonces finalmente va a llegar, por ejemplo, a Abraham, que es una de las promesas que Dios le da a Abraham. Que Abraham, aunque no tiene hijos, va a tener ¿qué? Simiente.
Y entonces nace Isaac. Y luego Isaac empieza a tener pues, sus propios hijos y los hijos de Isaac tienen sus propios hijos. Todos ellos son el cumplimiento de la promesa a Abraham que tendría simiente. Pero, ¿quién es la simiente de Abraham? Bueno, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3 que es Cristo. Es Cristo. Y hay cosas ahí muy interesantes acerca de la interpretación. No tenemos tiempo de verlas, ¿verdad? De cómo en el hebreo usaba el singular y cosas así. Pero bueno. Ahora, también nosotros somos simiente de Abraham. Por lo menos de manera espiritual, ¿verdad? Todos los que hemos creído por fe, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, todos nosotros somos hijos de Abraham también. Por lo menos en cierto sentido. ¿Ok? Entonces, a ver, espérame. No entiendo. Es que es Isaac, o es Cristo, o somos nosotros, no entiendo. No, es que todos, ¿verdad? Porque hay esta repetición de los ciclos y cada promesa sucesiva está abarcando también las anteriores. Y todo esto fluye junto. ¿Ok? ¿Qué más podemos observar entonces en este plan? Bueno, vamos a ver estos ciclos repetidos en muchos lugares en las Escrituras. ¿Ok? ¿Dónde lo vemos? ¿Ok? ¿Dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en Adán y su descendencia, obviamente. ¿Ok? Adán y su descendencia que pecan, fracasan, viene el juicio. ¿Ok? ¿Dónde más lo vemos? Lo vemos también en Noé y su descendencia. Piensa un momento con Noé. ¿Qué sucede? Pues Dios trae juicio sobre la tierra. ¿Ok? Esa es la descendencia de Abraham. Perdón, de Adán. ¿Okay? Dios trae ese juicio para limpiar la tierra. Han contaminado su creación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace Dios? Después del juicio viene Noé y Dios le da como que esa promesa, ¿verdad? Y le da una nueva comisión. ¿Y qué encontramos? Encontramos una tierra limpia. Ha sido como que recreada. ¿Y qué comisión le da Dios a Noé? ¿Te suena de algo? Pues claro, nos suena de Génesis, ¿verdad? O sea, es prácticamente la misma comisión. ¿Qué le dice? Oye, debes extenderte por toda la faz de la tierra. Es lo mismo que Dios tenía en Génesis capítulo 2, cuando crea al hombre. 1 y 2, cuando crea al hombre. Y ahora lo encontramos otra vez en Génesis capítulo 9, 10 y 11 y toda esa sección con Noé. Esta es la promesa que Dios ha dado, ha creado el mundo de nuevo, por decir así. Ahora tienen una comisión que cumplir, pero ¿qué ocurre con Noé? Antes de que termine el capítulo, lo encontramos fracasando, ¿verdad? A nivel individual. Está borracho, está teniendo, probablemente dice que vieron su desnudez, probablemente lo que eso implica es que estaba teniendo relaciones sexuales con su esposa de manera abierta y descubierta, no en privado, ¿verdad? Eso es lo que significa esa frase, ver la desnudez de alguien. Entonces, pues sabemos que uno se burla y otros dos entran y lo tapan, ¿verdad? Y entonces hay fracaso, y hay fracaso que trae maldición y juicio. ¿Ok? Y Sem entonces recibe la bendición y recibe promesa en esa bendición. Y entonces Noé a nivel individual fracasa, la descendencia de Noé fracasa. ¿Qué pasa con la descendencia de Noé? La comisión que ellos habían recibido, extiéndete sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué hacen ellos? Vamos a edificar una torre para que no nos extendamos, y una torre encima muy alta, porque ¿qué nos pasó la última vez? Vino un diluvio de Dios. Bueno, vamos a edificar una torre tan alta que llegue hasta el cielo, y de esa manera, venga el diluvio que venga, no nos va a pasar nada. O sea, es un acto directo de rebeldía en contra de Dios. Fracaso, rebeldía, desobediencia, como el fracaso y la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Entonces Dios trae juicio ahora sobre la descendencia de Noé, confundiendo las lenguas
Y entonces se reparten. Inmediatamente después de que Dios confunde las lenguas, ¿quién aparece en escena? Abraham. Génesis 11, Dios confunde las lenguas. Génesis 12, entonces aparece Abraham, ¿verdad? Abraham y su descendencia. Y de la descendencia de Abraham, entonces surge Moisés y la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, recuerden, Dios le da una promesa a Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice? Te voy a dar, hay 3 elementos, te voy a dar descendencia, simiente, palabra clave, ¿verdad? En Génesis. ¿Ok? Te voy a dar descendencia, te voy a dar una tierra y te voy a hacer de bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Qué naciones? Las que acaba de crear, las que se acaban de formar cuando Dios confunde los idiomas. Entonces voy a traer una bendición universal. Ahora, esto es muy parecido a lo que encontramos anteriormente con Noé y con Adán y Eva. ¿Qué encontramos? Bueno, descendencia, fructifica, multiplícate, extiéndete. ¿Por qué? Por toda la tierra. ¿Bendición para quién? Para toda la tierra. ¿Ok? Entonces, vemos que todo esto sigue un patrón. ¿Ok? Se va repitiendo. Ahora, la situación con Moisés y la nación de Israel es un poco diferente, porque el pacto de Moisés es diferente a los demás pactos. ¿Ok? Es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es un pacto temporal, porque es un pacto nacional y porque es un pacto condicional. ¿Ok? Condicional. Entonces, la nación de Israel es una cosa un poco anómala, por decir así, en esta situación. ¿Ok? Luego tenemos David y su descendencia. ¿Ok? Dios promete a David que tendrá una descendencia, que van a reinar eternamente, que van a reinar universalmente sobre toda la faz de la tierra. ¿Ok? Otra vez, esto nos recuerda a las promesas anteriores. El reino de Dios se iba a extender a toda la tierra. Adán y Eva debían de extender los límites del huerto del paraíso a toda la tierra. Debían de llenarla. Ok, todo esto es en perfecta consecuencia con lo que hemos visto. Pero ¿qué pasa con David? David en su vida personal. Pues David comete pecado con Betsabé, asesina o manda asesinar a Urías. ¿Qué pasa con la descendencia de David? ¿Cumplen con la comisión que Dios les ha dado? No. Fracasan, desobedecen a Dios, ¿verdad? Esto es lo que estamos observando. Esto es lo que estamos viendo en este plan. Entonces, lo que realmente nosotros podemos detectar entonces es que al final todos fracasan. Ahora, no queremos decir que el plan de Dios fracasa, pero todos estos hombres y toda su descendencia en cuanto a cumplir perfectamente con la comisión que Dios les había dado, todos fracasan. Incluso llegamos a la dinastía de David. A uno de los hijos de David, en Jeremías capítulo 22, versículos 24 al 30, recibe una maldición de Dios. Jeconías, ¿se acuerdan? Dios le dice, aunque fueras anillo que está en mi dedo, yo te arrancaría de mi mano. Y dice, nadie va a reinar. De tu descendencia nadie va a reinar. En palabras fuertes, ¿verdad? Palabras duras, palabras incomprensibles, porque parece que entonces todo este plan de Dios, todas las promesas de Dios se están derrumbando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Bueno, nos deja con la pregunta de quién puede detener este ciclo que parece interminable de fracaso y juicio. Fracaso y juicio. ¿Se acuerdan cuál es la última palabra del Antiguo Testamento en nuestra Biblia? Termina con maldición. ¡Wow! Y eso es lo que ha experimentado. El pueblo de Dios ha visto que Dios les da una comisión y les promete bendición si cumplen con la comisión, pero el hombre se rebela, fracasa y lo que recibe es maldición. ¿Verdad? Así termina. Ok, entonces, ¿quién va a detener este ciclo?
Y la respuesta es Cristo detiene este ciclo. Donde el hombre fracasa, Cristo tiene éxito. Y entonces, en vez de traer juicio, que es lo que el hombre ha experimentado hasta ahora, lo que Cristo trae es bendición. Y Cristo rompe entonces el patrón. Y esto había sido anunciado anteriormente, ¿verdad? Los profetas habían anunciado que vendría un vástago del tronco de David, que brotaría un renuevo. Y que de esta manera entonces Él restauraría todas las cosas. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de Eva, que va a derrotar a la serpiente. Cristo es el que cumple la ley de Moisés perfectamente en nuestro favor. Entonces Cristo viene y Dios de nuevo mora con el hombre. ¿Te acuerdas qué hacía Dios cuando caía la tarde? Al caer la tarde descendía y caminaba con Adán y Eva, pero perdieron eso y fueron expulsados del huerto. ¿Qué había hecho Dios con la nación de Israel? Había puesto su presencia en ellos, en el tabernáculo, en el templo, pero por su pecado vemos en Ezequiel cómo la gloria chequiná de Jehová se va alejando, ¿verdad? Va saliendo del templo y posa sobre el monte de los olivos y luego deja el monte de los olivos, ¿verdad? La presencia de Dios abandonando a la nación de Israel. Pero Dios había prometido cuando construyeron el templo, el segundo templo, ¿verdad? Con Esdras y con Zorobabel, perdón, y todo ese grupo, ¿verdad? Dios había prometido que la gloria de esa casa sería mayor que la gloria anterior. ¿Y cómo se cumple eso? No se cumple a menos que veamos que Jesús es el Hijo de Dios que viene en forma encarnada y Jesús camina por ese templo más adelante y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Y lo que dice es que Él tabernaculizó con nosotros, nos dice en Juan 1:19. Dice que moró con nosotros y la palabra que usa es la palabra, no existe en español, ¿verdad? Pero no la inventamos. Tabernaculizó. El judío inmediatamente decía tabernáculo. Igual que la gloria de Dios vivía y moraba con Israel en el tabernáculo, la gloria de Dios moró y vivió con Israel en Cristo. Y por supuesto, ahora la gloria de Dios convive y mora en el hombre en la persona del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué pasó el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió? ¿Qué se manifestó visiblemente? Lenguas de fuego, ¿verdad? Por encima de la cabeza de los creyentes. ¿Por qué lenguas de fuego? Bueno, ¿qué sucedió cuando la presencia de Dios llegó a morar con Israel en el tabernáculo, en el desierto? ¿Qué pasaba? ¿Qué había por encima del tabernáculo por las noches? Una columna de fuego. Pero ahora ya no es la columna de fuego sobre el tabernáculo, un lugar específico, sino que es esa presencia de Dios en fuego sobre todos sus hijos de manera individual, pero colectiva, sobre todos, ¿verdad? O sea, todas estas son alusiones a todo esto que viene anteriormente en el plan de Dios. Cristo entonces interrumpe este ciclo y trae éxito y bendición. Y hay tantas cosas que nosotros pudiéramos desarrollar aquí. Cosas como, por ejemplo, ¿dónde fracasó Israel? En el desierto, ¿verdad? Su primer fracaso, ¿cuántos se rebelaron contra Dios? Jesucristo fue tentado ¿dónde? En el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Cuántos días estuvo Cristo en el desierto? O sea, hay tantas maneras en que Dios ha entretejido estos ciclos y esta repetición para que nosotros captemos que esto es parte de su plan. Parte de su plan. ¿Ok? Esta es entonces la historia de la Biblia. Esto es la historia de la Biblia. Nosotros somos la descendencia espiritual de Cristo. Eso es lo que nosotros somos. ¿Ok?
No tenemos tiempo, pero pueden ver esos dos pasajes donde se habla de nosotros como descendencia de Cristo. Y ahora nosotros vivimos su éxito, disfrutamos su bendición. Ahora nosotros estamos en Él, ¿verdad? Y porque estamos en Él tenemos su justicia. Que hay tantas cosas. Esto es maravilloso, ¿ok? Esto es maravilloso. Si no te emociona esto, como que algo anda mal, ¿ok? Pero vale la pena estudiar esto, vale la pena realmente como que marinar un poco en esto, ¿ok? Esta es la historia. ¿Qué es entonces la historia de la Biblia? Esta es la historia de la Biblia, ¿ok? Dios llevando a cabo este plan. Y lo vemos una y otra vez. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más rápido aquí para quizás nos brinquemos algunas cosas. El centro de la historia, recordamos, es la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios específicamente manifestada en ¿quién? En Cristo. Cristo es la culminación de la manifestación de la gloria de Dios. Esto es lo que Él está haciendo. Ahora, hay unos asuntos aquí que necesitamos mencionar, y aquí nos vamos a brincar uno de estos o lo veremos rápidamente, ¿ok? Este es importante, ya, pero todavía no. En la teología, uno de los conceptos importantes es el concepto de ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Bueno, significa eso que veíamos hace un momento de que las promesas de Dios no se cumplen de manera completa, ¿ok? Cada promesa tiene aspectos de ya, ¿okay? Que se cumple inmediatamente. Dios le promete a la mujer simiente y nace simiente. ¿Okay? Dios le promete a David simiente, hijos, nacen hijos. ¿Okay? Pero no son el cumplimiento final. Es un cumplimiento incompleto, ¿okay? Que no se van a cumplir en su totalidad hasta la nueva creación en Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Cristo ya ha derrotado a Satanás? Ya, ¿verdad? Pero todavía no ha sido echado al lago de fuego, ¿verdad? Todavía anda por aquí buscando a quien devorar. Todavía tenemos una lucha contra él y contra sus huestes. Entonces, ¿ya ha sido derrotado Satanás? Sí, pero todavía no. ¿Tú eres santo? Ya, pero todavía no, ¿verdad? Somos santos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, o sea, a los corintios, por favor, ¿no? Si había una iglesia en el Nuevo Testamento que tenía problemas y eran carnales y malos y todo eso, Corinto. Pero les dice, llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Son santos? Sí. ¿Les faltaba mucho para ser santos? Sí. Todavía no eran santos en cierto aspecto, en otro aspecto, sí. Y vemos esto constantemente, ¿ok? Constantemente. Esto lo vamos a brincar, el éxodo de Esdras. El éxodo de Esdras es un mini éxodo, por decir así, ¿ok? Una mini restauración, es como sombra, ¿ok? No hay rey davídico, no hay gloria en el templo, no hay una comisión, una nueva comisión realmente, ¿ok? Entonces es como una sombra esperando todavía el cumplimiento que se daría en la persona de Jesucristo, ¿ok? Y otro punto aquí importante, cumplimiento escalonado. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Cumplimiento escalonado. Hay elementos de cada promesa que se van cumpliendo totalmente y finalmente en la persona de Cristo, ¿ok? Entonces, todos los descendientes de David que reinaron sobre el trono en Jerusalén eran un cumplimiento de la promesa. ¿Okay? Salomón, Roboam, y ponle ahí todos los demás. Pero todo eso va a dar un brinco, ¿verdad? Y se va a cumplir finalmente en Cristo. Todos los hijos de Israel, todos los descendientes de Abraham, ¿ok? Isaac era el cumplimiento de la promesa, sí, ¿verdad? Jacob era el cumplimiento de la promesa, sí. Los 12 patriarcas eran el cumplimiento de la promesa, sí. Las 12 tribus de Israel eran cumplimiento de la promesa, sí. ¿Ok? Pero luego va a haber un escalón, ¿verdad? Y vamos a subir a un escalón superior y todo esto se cumple en Cristo. ¿Ok? Todo esto se cumple
en Cristo. Ahora vamos, esto nos da una manera más completa, yo creo, de entender esta historia. ¿Ok? Y nos ayuda porque con cada uno de estos elementos nosotros podemos encontrar ciertos subtemas. Déjame mencionar, por ejemplo, algunas. O ustedes, ayúdenme. ¿Qué temas podemos encontrar en la Biblia de manera reiterada que pudieran asociarse con juicio? Con juicio, por ejemplo. Ese es uno de los más fáciles, ¿no? Ok, esos serían, dentro de nuestro diagrama serían fracaso, ¿verdad? Pero luego, después del fracaso, Dios trae juicio. Cuando Dios trae juicio, ¿qué son cosas que vemos de manera más o menos consistente cuando Dios trae juicio? ¿Ok? Disciplina, sí. ¿Ok? Dios a justicia. ¿Ok? Separación de Dios. Ok, vamos a tomar ese nada más. Separación de Dios. Huerto de Edén, ¿qué ocurre? Caen y luego ¿qué? Dios los expulsa del huerto, ya no hay esa comunión, ¿verdad? ¿Qué ocurre con lo que hablábamos hace un momento? Dios morando con Israel. Su fracaso reiterado, ¿qué trae? Se va a la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede a cada ser humano cuando muere en sus delitos y pecados? Separación de Dios. Y esa es una de las gloriosas verdades de Cristo, que ya no va a haber separación de Dios. Que Él mora con nosotros, mora en nosotros a través del Espíritu Santo, y que nadie las quitará de mi mano, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber separación. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo no me brinco de la mano de Dios? No, sino por Él, por la victoria de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que trae descanso a nuestras almas. Esto es el éxito. Esta es la bendición que ahora nosotros tenemos en Cristo, ¿no? Entonces, separación, maldición. ¿Qué tal maldición? ¿No? Encontramos eso frecuentemente, ¿no? Noé maldice a sus hijos, a su hijo Cam, ¿verdad? Dios maldice al hombre, a la mujer, a la creación, a la serpiente. ¿Ok? ¿Qué trae la ley? Ok, bendición si la cumples, pero ¿quién la cumple? Nadie. Entonces, ¿qué trae la ley? Maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Esa es la bendición que nosotros tenemos por el éxito de Cristo, ¿no? Entonces, hay cosas así como parte del juicio de Dios. ¿Qué trae Dios? Conflicto. ¿Ok? Adán y Eva pecan y entran en conflicto. El uno con el otro, entran en conflicto con Dios, entran en conflicto con la creación. Cuando el hombre construye la Torre de Babel, ¿qué hace Dios? Confunde sus idiomas y ¿qué se genera? Conflicto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando David peca con Betsabé y con Urías? Dios le dice, tú has hecho este pecado en secreto, yo voy a traer las consecuencias delante de todos, ¿verdad? Y hay conflicto, incluyendo que Roboam luego echa a perder todo lo que David había hecho y se divide el reino. Conflicto. ¿Ok? ¿Qué trae Cristo? Reconciliación, unidad, ¿verdad? Son de los grandes temas en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses. ¿Ok? Unidad al cuerpo de Cristo, donde nosotros no podíamos tener unidad. Ahora hay unidad, puede existir unidad. Esta es una bendición para el matrimonio también, ¿no? Donde donde a veces de manera más práctica se ve el conflicto en el matrimonio muchas veces. Esposos, esposas que no se pueden llevar bien. Pero ¿qué nos dice en Efesios capítulo 5? Que porque ahora hay este gran misterio que es Cristo y la iglesia, ahora puede haber reconciliación y unidad entre el esposo y la esposa. Y todo esto viene de entender esta gran historia.
¿Ok? Ahora, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero hay ciertos temas, y esto es donde a mí me ayuda mucho en la práctica. Empezar a conectar ciertos temas con esta historia, con estos 5 elementos grandes, y de repente estás predicando un pasaje y de repente, ¡pum!, brinca. Maldición. Ya sé cómo conectar este pasaje entonces con la gran historia. Déjame nada más leeros así algunas cosas. Con creación y comisión. ¿Ok? Con creación y comisión. Vemos cosas como la presencia y el favor de Dios con el hombre. Entonces surgen otros, incluso subtemas, como el santuario, el templo, el tabernáculo. Eso es Dios morando con el hombre. La tierra prometida, ¿verdad?, que era como un nuevo Edén. Si queremos conectarlo con eso, vemos Dios prometiendo reposo, vemos la ciudad celestial. ¿Okay? Todos esos temas van con la presencia y el favor de Dios. Con la creación y la nueva creación, vemos el reino de Dios. Entonces, siempre que encontramos el reinado de Dios, el señorío de Dios, un rey puesto por Dios, los mandamientos de Dios, naciones, fronteras, guerras, dinastías, guerras de conquista, ¿ok? Todo eso es parte del reino de Dios, donde vemos pactos. ¿Qué son pactos? Bueno, son condiciones que Dios ha puesto. Eso es comisión. ¿Okay? Pactos que el hombre debe hacer. ¿Ok? Donde vemos fracaso, ¿qué vemos? Desobediencia, incredulidad, tentación y prueba que traen fracaso, rechazo del mensajero de Dios, del Salvador que Dios ha enviado. ¿Cuántas veces Israel no rechazaba a los salvadores que Dios había enviado? Salvadores con S minúscula, ¿verdad? O sea, José, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo venden, ¿verdad? ¿Qué hacen luego con Jesús? Lo venden también, ¿verdad? Los profetas, mensajeros divinos, ¿qué hacen? Lo rechazan. O sea, esto lo vemos una y otra vez y va relacionado con el fracaso. Y ahora puedo incorporar esta historia, este pasaje a el gran plan de Dios. Maldición, conflicto, muerte, exilio, separación. Todo eso tiene que ver con juicio, ¿verdad? Muchas veces el tema de exilio se ve con viajes en particular donde tienes que pasar por el desierto, donde hay sequedad, donde hay sequedad ya no hay paraíso, ¿verdad? El paraíso es frondoso, es verde, hay ríos, hay agua, ¿ok? Con promesa podemos ver temas de fe que requiere obediencia. Podemos ver simiente. De hecho, donde no hay simiente, eso es maldición. Eso es maldición, eso es culpa de la maldición de Dios. ¿Cuántas veces en las Escrituras encontramos a mujeres que no pueden tener hijos? Y luego, ¿qué hace Dios? Interviene de manera pues espectacular, milagrosa, y da simiente. Eso es parte de la promesa de Dios. Eso es lo Dios restaurando, ¿verdad? Vemos temas como sacrificio y sustitución. Eso es parte de juicio y promesa. Como que van juntos, ¿verdad? Porque te estoy juzgando, tiene que haber sacrificio, pero va con la promesa también, porque tú no tienes que morir, vendrá otro que pagará tu pecado, que finalmente es Cristo, ¿verdad? Éxodo y el regreso a la tierra o regreso a la presencia de Dios. Por eso, ¿cómo vemos con Esdras? ¿Qué es Esdras? Bueno, es como un nuevo éxodo. Regresan a la tierra. Vemos a los profetas prometiendo que cuando Israel regresara a la tierra prometida, sería como un nuevo paraíso. Incluso Isaías usa la palabra Edén. Será como Edén. ¿Okay? Eso no es como que, me nace poner Edén aquí. No, es de manera deliberada. Él está conectando lo que Él está enseñándonos con este plan, con esta historia. ¿Okay? Y nosotros necesitamos tener ese discernimiento para conectar todo esto con la historia que Dios nos ha prometido. ¿Okay? Esto a mí por lo menos me ayuda muchísimo más. ¿Okay? Entonces, cuando yo empiezo a buscar un pasaje, yo intento encontrar algunos de estos temas, los 5 principales, o algunos de los subtemas que puedo asociar con esos temas principales.
y ahora ya entonces puedo involucrar o conectar este pasaje con la macrohistoria de la Biblia. ¿Ok? Debemos de buscar esto. ¿Ok? Entonces yo resumo todo esto diciendo lo siguiente. La Biblia es la historia ¿de qué? Bueno, es la historia de que Dios se glorifica a través de la redención de todas las cosas en la persona de Cristo. ¿Ok? Dios glorificándose a través de la redención de todas las cosas en la persona de Cristo. Y si puedo entender esto, si puedo entender esos elementos de la historia y puedo conectar esos subtemas, entonces cada pasaje puede encajar en esta macrohistoria de la Biblia. Y ahora podremos integrar. La pregunta verdadera, ¿cómo podemos integrar un pasaje? Bueno, esto es cómo lo integramos. Y hablaremos más de esto un poquito más adelante, probablemente el siguiente día que nos reunamos. ¿Ok? Pero ahora vamos a pasar a otro aspecto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro aspecto, que va a ser el aspecto ya práctico. A ver si alguien me puede ayudar a repartir. Ok, no los grapé a propósito y quisiera explicarles un poquito esto. Ahora ya no vamos a estar trabajando con la presentación de PowerPoint, todo ahora va a ser en base a la hoja, a las hojas que ustedes tienen. Esto es un método de estudio, porque recuerden, ¿cuál es el primer o la primera obligación o responsabilidad del predicador? ¿Cuál es nuestra primera? ¿Se acuerdan? Dijimos que hay 3 pasos para llegar a un sermón. ¿Ok? Bueno, el último es presentar el sermón. El segundo es desarrollar el sermón, pero el primero es entender el texto. Y dijimos que muchas veces nosotros nos brincamos esto. Nos apresuramos y pasamos de este paso y llegamos rápido al segundo paso y no le dedicamos tiempo suficiente al estudio del texto. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es, pues, como que un amalgamiento de cosas que hemos encontrado en diferentes recursos y poco a poco lo hemos ido armando en un proceso de estudios. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para la próxima sesión, cuando nos vamos a reunir, es que vamos a estudiar Colosenses. ¿Por qué Colosenses? Porque, pues, decidí Colosenses, ¿verdad? Todos están buenos, ¿verdad? Entonces, podríamos haber escogido cualquiera. Pero, pues, agarramos Colosenses. ¿Bien? Y quisiera tomar un poco de tiempo yendo paso por paso, explicando lo que nosotros tenemos aquí. Y luego nosotros vamos a practicar un poquito en el tiempo que nos queda después del siguiente receso. ¿Ok? Entonces vamos a intentar practicarlo. Pero si tienen ahí sus hojas, pueden ver que la primera hoja dice estudiando Colosenses, que el primer punto es ora. Ora. Pasa un tiempo en oración alabando a Dios por su grandeza revelada en el libro de Colosenses, reconociendo tu gran necesidad y falta de conocimiento, pidiendo que Dios abra tus ojos espirituales y te transforme a través del estudio de Colosenses y agradeciendo por su revelación divina. ¿Okay? Podemos juntar esas palabras en una palabra que es arpa, ¿verdad? Alabando a Dios, reconociendo tu necesidad, pidiendo que abra tus ojos y agradeciendo por su revelación divina. ¿Ok? ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda que la obra que estamos haciendo es una obra profundamente espiritual. Armar un sermón no es algo intelectual solamente. Obviamente debes usar tu intelecto. Espero que uses tu intelecto, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad intelectual como una de las maneras que nosotros le reflejamos a Él. Pero debemos de orar.
debemos de pedir su voluntad. Esto es algo profundamente, grandemente espiritual. ¿Ok? Entonces, oramos primero. Luego, antes de poder realmente estudiar un pasaje, tienes que entender el contexto de este pasaje. Tienes que entender que esta es una pieza que encaja en un todo. Entonces, lo mejor es leer todo el libro que vas a estudiar por lo menos una vez antes de continuar. ¿Ok? Todo el libro. Esto se pone pesado cuando estás leyendo o predicando de un libro pues grande, ¿no? Pero si estás predicando de manera sistemática y consecutiva, entonces no es tan difícil. ¿Por qué? Bueno, vas a predicar todo el libro de Isaías. ¿Todo el libro de Isaías? Bueno, sí es posible, muchos lo han hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Lees todo el libro de Isaías. Lo ideal es leerlo más de una vez. Recuerdo un predicador, G. Campbell Morgan, un predicador del siglo pasado. Él decía que él no predicaba un pasaje sin haber leído el libro 50 veces. Yo no leo los libros 50 veces, voy a ser honestos, ¿verdad? No alcanzo ese grado. Pero antes de predicar una serie, yo sí intento leer el libro como 10 o 12 veces, sin haber preparado ni un solo sermón, donde desde un inicio intentar leerlo 10 o 12 veces. Quieres empaparte del libro, ¿ok? Bueno, vamos a decir por lo menos una vez, ¿ok? Por lo menos una vez, no vamos a limitar a eso, ¿ok? Lee el libro de Colosenses por lo menos una vez antes de continuar, ¿ok? Luego considera el propósito. Inicia considerando dónde cabe la historia o la carta a los Colosenses en la gran historia de la redención. A grandes rasgos, ¿qué papel tiene en la historia de la creación, caída, redención o restauración? O hay evidencias de creación, comisión, fracaso, juicio, promesa y nueva creación. ¿Okay? ¿Hay esto ahí? ¿Okay? ¿Cómo refleja el reino y el carácter de Dios? Ahora, ¿cómo vas a saber esto? Bueno, primero tienes que conocer la gran historia, pero segundo, has leído el libro. Entonces, le has dado una leída quizás más o menos rápida, pero ya puedes más o menos analizar todo esto y pensar en cómo se conecta. Entonces, cuando tú estás leyendo, estás buscando estas conexiones con la macrohistoria. Y entonces aquí puedes iniciar y apuntar algunas cosas. ¿Ok? Nosotros en un momento vamos a ensayar con el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es bastante conocido. ¿Ok? Piensa un momento en el libro de Filipenses. No lo hemos leído ahora mismo. Supongo que todos lo hemos leído en algún momento, espero que sí, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas cosas que tú pudieras conectar en Filipenses? Quizás quieres abrir la Biblia ahí en Filipenses, si quieres darle así una repasada así rápida. ¿Cuáles serían algunos de los temas que tú encuentras en Filipenses que pudieras conectar con la macrohistoria de la Biblia? No anoten ahí en las hojas que les acabo de dar, no anoten ahí porque eso va a ser eso es de tarea, ¿ok? Para Colosenses. Pero vamos a pensar un momento en Filipenses, ¿ok? Pues pueden anotar ahí otras cosas. Entonces piensa un momento. ¿Cuáles son algunos de esos macro temas? Puedes ver creación, comisión, fracaso, juicio, promesa, nueva creación. O creación, caída, redención, restauración. Aquí es donde se va a empezar a poner bueno. Donde la cabeza va a tener que echar humo. Pensar.
Excelente. ¿Quieres seguir leyendo? Oh. Excelente. Nueva creación, ¿verdad? Dios redimiendo y restaurando nuestro cuerpo. Muy bien. Claro, por supuesto, la restauración de todas las cosas, ¿verdad? La nueva creación donde ahora todo está como debería de estar, el hombre viviendo en sumisión a Dios. Excelente, no podíamos pasar por alto el capítulo 2, ¿verdad? Los versículos 5 al 11 en particular. ¿Algo más que quieran mencionar? Claro, por supuesto, ¿verdad? Que ya empezamos entonces a ver algunos destellos, ¿no? De esta historia y conforme estudiamos el libro de Filipenses lo vamos a desmenuzar y encontrar más. Pero ya lo tenemos ahí. Creo que en términos generales, uno de los énfasis de este libro es el valor supremo de Jesucristo, ¿no? Por eso Pablo dice, estoy dispuesto a morir, ¿verdad? Morir es ganancia, de hecho. No importa si yo estoy en la cárcel, lo que importa es Cristo, ¿verdad? Lo que importa es el Evangelio de Cristo. Ustedes que están peleadas, oye, pónganse pues en orden porque lo que importa es Cristo y el Evangelio de Cristo. Eso es lo que realmente importa. Entonces, Cristo está en la cúspide de todo esto. El avance del Evangelio de Cristo es lo más importante. Creo que en términos generales eso para mí es lo que más destaca de eso y cómo conectar este libro con ese plan de Dios, porque esa es la manera en que Dios va a realizar la restauración de todas las cosas. Esa es la manera en que la nueva creación entra, ¿verdad? Nosotros predicando el Evangelio de Jesucristo. Y es así como poblamos el reino de Dios. ¿De dónde vienen las personas? De toda tribu, lengua y nación. Pues viene de nosotros cumpliendo nuestra gran comisión, ¿verdad? De ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces hay muchas conexiones ahí con ese macro plan. Bien, ¿lo vemos ahí? ¿Sí? Ok. Luego, pasamos al siguiente punto, perspectiva. Obtén la perspectiva del libro de Colosenses al responder a las preguntas de trasfondo. ¿Okay? Queremos saber bien el trasfondo. Esto de alguna manera nos da los lentes para leer correctamente el libro. ¿Okay? Nosotros estamos considerando ahora mismo Filipenses y no Colosenses. Entonces vamos a preguntar, ¿quién escribió la carta? Pablo. Ok. ¿Qué sabemos de su situación o su relación con los oyentes o lectores realmente? ¿Qué, verdad? Vamos ahí. ¿Qué sabemos? Pablo y Filipenses. Los filipenses. Exacto. Entonces Pablo es el fundador de la iglesia de Filipenses, seguramente el padre espiritual de muchos de ellos, mínimo el abuelo espiritual de muchos de ellos, ¿no? De ellos, ¿ok? Entonces tiene una relación bastante estrecha, bastante íntima, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿dónde aprenderías algunas de estas cosas? ¿Dónde sacarías esta información? Claro, Hechos capítulo 16, el carcelero, viene toda esa historia maravillosa, ¿no? De Pablo estando ahí en el calabozo y cómo canta y todo eso. Entonces, Hechos capítulo 16, ahí está. ¿Dónde más pudieras encontrar algo de esta información? Ok.
Ujú. Sí, yo tengo aquí la Biblia de estudio de MacArthur, ¿verdad? Es una muy buena perdón, Biblia de estudio. Y antes de iniciar el libro, pues viene de todos los libros, más o menos viene algo así, título, autor y fecha, y luego te dan algo sobre la autoría del libro, quién fue, quién era, qué pasó con él, ¿verdad? Qué fecha escribió el libro. Entonces viene ahí algo de información, luego viene un párrafo sobre el contexto histórico, de hecho casi una página sobre el contexto histórico, ¿ok? Luego viene un párrafo sobre temas históricos y teológicos, algunos retos de interpretación. Pues toda esa información te sirve para como que abrirte un poquito los ojos sobre este libro. También viene un bosquejo del libro que vamos a comentar un momento. Ahora, advertencia o exhortación, mejor dicho. ¿Ok? No te apresures para llegar a los comentarios y a la Biblia de estudio. ¿Ok? Nosotros usamos muchos comentarios, muchas herramientas bíblicas como para hacer trampa. En vez de nosotros estudiar el texto, pues agarramos un comentario, una Biblia de estudio, pues ya la estudiaron. Hace un tiempo me comentaba un amigo que estaba hablando con una amiga de él que iba a una iglesia, bueno, no diremos iglesia, pero bueno, que iba a otra iglesia, ¿verdad? Y él decía, mira, es que la Biblia dice que debemos de escudriñar las escrituras. Y él, no, ¿yo para qué quiero estudiar? No, pues mira, debes escudriñar las escrituras. No, total, yo voy a la iglesia, a mí ya me la dan escudriñada, dice, ¿verdad? No, es más noble, ¿verdad? Estudiar, como los hermanos de Berea, no es más noble que nosotros estudiemos las escrituras, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nos adelantamos y vamos a los comentarios y dejamos que los comentarios sean nuestro estudio. No, tú estudia el pasaje, ¿ok? Entonces, si vas a abrir una Biblia de estudio, ábrela a la primera parte. Sí, lee acerca del autor y todo eso. Perfecto. ¿Ok? Pero no te vayas directo a los comentarios de esa Biblia de estudio sobre el pasaje. Si vas a leer un comentario, bien, lee el comentario, pero léelo primero, en la introducción. El primer capítulo de un comentario normalmente es donde tratamos los asuntos que en la teología llamamos asuntos de introducción. Autoría, la fecha, los lectores del libro, el contexto histórico. Ok, lee esa parte, pero no te apresures para llegar a leer lo otro. No has estudiado el texto todavía. Y como no has estudiado el texto todavía, estás haciendo trampa. ¿Okay? Dos ilustraciones para ayudarnos con esto. Si tú quieres agarrar condición, dices, me voy a meter al CrossFit. ¿Ya? Y voy a aprender mucho sobre el CrossFit. Pero en vez de ir al gimnasio, lo que tú haces es que vas a YouTube y ves muchos videos sobre CrossFit. Y ves a otras personas haciendo el ejercicio. Quizás incluso tú puedes llegar a ser un experto sobre todas las técnicas de CrossFit, ¿no? Y cuando haces tal ejercicio, lo debes hacer así, debes poner las manos así, y no debes hacer esto y lo otro, y eres todo un experto, pero nunca vas al gimnasio y nunca haces tu propio ejercicio. ¿Te va a ayudar en tu salud? ¿Te va a hacer más fuerte? ¿Vas a desarrollar los músculos que tú necesitas? No. Y entonces, después de 3 años de ver muchos videos de CrossFit, vas a ir al gimnasio y no vas a poder hacer ningún miserable ejercicio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solo veías como otros lo hacían. ¿Qué pasa cuando tú rápido vas a un comentario o una Biblia de estudio y ves los comentarios que ellos hicieron? Ellos hicieron el trabajo duro. Ellos sudaron. Ellos desarrollaron la musculatura y tú estás viendo el resultado de su ejercicio, de su esfuerzo. Pero tú no estás desarrollando los músculos para ti.
Y entonces tú nunca vas a poder hacer lo que esos hombres hacían. Quizás nunca alcances, ¿verdad?, el estatus de la Biblia de MacArthur, ¿verdad? Quizás nunca vas a llegar a ser un MacArthur. Pero quién sabe, ¿verdad? Y aun si no llegas a ser un MacArthur, Dios no pide que nosotros todos seamos MacArthur, ¿verdad? Dios pide que nosotros todos seamos estudiantes de su palabra, que conozcamos su palabra, que seamos predicadores de su palabra, que no seas un predicador del comentario, que no seas el predicador de lo que dijo la Biblia de estudio, que no seas un predicador de lo que bajaste de internet, sino que tú mismo prediques y estudies y conozcas la palabra. Entonces, tú necesitas desarrollar los músculos. Tú, no ellos. Tú. ¿Ok? Entonces, trabaja en desarrollar los músculos. Otra ilustración. ¿Qué pasa si tú quieres aprender a cocinar? Y tú vas a la cocina y lo único que tú haces es observas a la abuelita cocinar. ¿Vas a aprender a cocinar? Vas a aprender algunas cosas acerca de la cocina. Pero si realmente vas a llegar a ser un buen cocinero, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que cocinar. Tú tienes que preparar la comida. Y hay ciertas cosas que solamente se aprenden pues con la práctica. Y entonces, ¿qué ocurre con muchos predicadores? Ay, es que estoy muy ocupado. Ay, es que tengo mucho que hacer. No. Tu ministerio principal es el ministerio de la palabra y de la oración. Eso es lo mucho que tú tienes que hacer. Lo demás todo es secundario. ¿Ok? Entonces, lo primero para ti es estudiar. ¿Pero qué hacen muchos predicadores? Ay, no tengo tiempo. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasaje tengo que predicar? Y vamos a Google y mira, tal persona predicó sobre este pasaje, ¿verdad? Copiar, pegar, imprimir, ya está. ¿Ok? Hermanos, no hagan eso. Ay, hermano, pero mis sermones van a ser horribles si yo los preparo yo. Es probable que sí. Los primeros sermones van a ser horribles, pero ¿cómo vas a desarrollar la musculatura para saber, la destreza para saber cómo tener músculo tú, cómo preparar la comida tú? La única manera es con la práctica. Y sabes, Dios es un Dios de gracia y la iglesia es muy paciente con nosotros y nos van a tolerar algunos sermones malos. Pero estudiemos la palabra de Dios, hermanos. Seamos personas que damos nuestro máximo esfuerzo, que seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, no hagas trampa. No hagas trampa. Los comentarios van a tener su lugar y vamos a hablar de los comentarios un poquito más adelante. ¿Ok? Pero no hagas trampa. Tú estudia la palabra de Dios para ti. Para ti. Esa es la mejor manera de convertirte en un buen predicador de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, eso todo es gratis, porque bueno, no es parte de lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿quién escribió la carta? ¿Dónde vamos a descubrir estas cosas? Bueno, en Hechos o lo que sea, pero mucho lo vamos a tener que buscar en otras herramientas externas, pero úsalas bien, no para hacer trampa, úsalas bien, por favor. ¿Ok? Bien, ¿quién escribió la carta? ¿Qué sabemos de su relación con los oyentes? Ahora, una pregunta. Piensa un momento en algo del contenido de la carta. Okay, ¿dónde está Pablo? Pablo está en la cárcel. Bueno, por lo menos es prisionero. Quizás está viviendo en la casa en Roma. No sabemos exactamente si está en la casa en Roma o si ya está en la cárcel en Roma. Cierto debate ahí. Pero mínimo sabemos que es prisionero. ¿Ok? ¿Cambia eso tu manera de entender entonces cuando Pablo dice cosas como regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo regocijaos. O sea, es muy hermosa la frase, regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Pero cuando lo ves a la luz del contexto, del trasfondo histórico, ¿ok? ¿Tú estarías regocijándote en la cárcel?
probablemente la mayoría de nosotros estaríamos chillando, ¿verdad? Sáquenme de aquí, esto es injusto, ¿verdad? Llamen a los medios, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Pablo? Diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Pensemos un poquito más en eso. Yo pudiera escribir eso y la gente pudiera decir, pero es que Pablo, es que tú no conoces mi condición, mi situación es muy difícil. Además, ¿tú qué derecho tienes de decirme eso? Espérame, ¿te acuerdas de Pablo? ¿Te acuerdas de Pablo en Filipos? ¿Qué hizo Pablo estando en Filipos? ¿Te acuerdas? Sí, predicó y todo eso, echó fuera el demonio que había en una mujer y por eso, ¿qué hicieron? Le echaron al calabozo. ¿Y qué hicieron antes de echarle al calabozo? Lo azotaron. Y esto no fue así como que, ¿verdad? Unas nalgaditas. Malo, ¿verdad? No hagas eso, Pablo. No, esto es estilo romano. ¿Ok? Seguramente su espalda estaba sangrando. Lo echaron al calabozo más profundo. ¿Y qué hizo Pablo a oídas de todos en el calabozo? Se regocijó. Cantó a Dios. Entonces, cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿En qué estarían pensando los filipenses cuando leen esa carta? Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba en el calabozo? Estaba cantando. Sí, no tenemos excusa para andar enojados, para andar tristes, para andar quejándonos. Si alguien tenía derecho de quejarse, era Pablo. No había hecho nada malo. Tenía todo el derecho del mundo de quejarse, pero no lo hizo, se regocijó. Sí, yo tengo que regocijarme. Esto es fuerte, ¿no? Ahora, ¿de dónde conectamos todo eso si no nos vamos a detener para pensar en el trasfondo de Pablo? En el contexto histórico. Que Pablo en un momento más, ahí en Filipenses capítulo 3 les va a decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Te acuerdas de todo eso? Piensa un momento en la ciudadanía de Pablo. Ahí mismo en Filipos. ¿Te acuerdas lo que pasó la mañana siguiente? Pablo le dice al carcelero, oye, anoche con todo el disturbio no me dejaron decirlo, pero soy ciudadano romano. No. Pues, díganle que se vayan rápido, lo más rápido posible. ¿Verdad? Y Pablo dice, no. Me azotaron públicamente, ahora que vengan ellos. ¿Verdad? Ahora, eso es como que Pablo siendo así como que vengativo, desquitándose. No, era importante. ¿Por qué? Porque Pablo se iba a ir, pero se iban a quedar los hermanos que habían creído y ellos podían estar expuestos a la persecución. Entonces, obligando a esas autoridades a venir, a retractarse públicamente, Pablo estaba de alguna manera protegiendo a los hermanos de la iglesia. Entonces, no, esto no es Pablo siendo así como que ahí dándoles un talloncito. No, había un propósito en eso. Ahora, piensa también un poquito en el contexto. Si conoces algo de Filipos, sabemos que es una colonia romana. ¿Eso qué significa? Significa que si tú naces en Filipos, naces con todos los derechos de un ciudadano romano, ¿verdad? Y eso era un privilegio que ellos fácilmente podían perder por hacer cosas como azotar injustamente a un ciudadano romano. Entonces todo eso también pues tiene su relación ahí, ¿no? Pero el punto es que ellos valoraban su ciudadanía romana como pocos otros valoraban su ciudadanía romana. De hecho, la ciudad de Filipos se pobla años atrás de soldados que habían ganado una victoria muy, muy importante ahí en esa región y que había resultado en que Augusto César quedara como César. O sea, estos eran los más leales al César. Y los más leales al César llamaban al César
Kyrios, o Señor. Y los más leales al César que se llamaba Hijo de los Dioses. Y que decían que solamente se podía adorar al César en Filipos. Curioso porque cuando Pablo busca una sinagoga en Filipos, no la encuentra. Tiene que salir de la ciudad para encontrar a los pocos judíos que habían ahí adorando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es Filipos. Aquí adoramos al emperador. Tú vienes ahora predicando un Jesucristo, el Señor. No, Cristo no es el Kyrios, el Señor. Kaiser es el Kyrios. El César es el Kyrios. Si tú vienes predicando otro Señor, tú vienes predicando otro que es hijo de Dios. No. El César es el hijo de los dioses. Y tú ahora vas a decir, no. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a proclamar, no que Kaiser es el Kyrios, sino que Cristo es el Kyrios, es el Señor. De repente como que todas estas cosas, wow. Y nuestra ciudadanía, la romana, ¿qué es eso? Bueno, para Pablo le había sacado de la cárcel, era importante. Pero comparada con tu ciudadanía celestial, no. Tu ciudadanía celestial es mucho más valiosa. Ahora, conoces algo del contexto y de repente empiezas a entender mucho de lo que Pablo va a decir en la carta. ¿Por qué habla de la ciudadanía? Pablo casi nunca habla de ciudadanía. De hecho, creo que es la única ocasión que Pablo menciona ciudadanía en sus escritos. Porque en Filipos eso comunicaba algo. Ahora, si tú no estudias el contexto, tú puedes decir, ok, nuestra ciudadanía está en los cielos, qué bonito. No, pero cuando conoces el trasfondo, wow, Pablo está diciendo algo, pero importante. Esto es algo que impactaría grandemente en sus lectores originales. Y ahora, porque tú has estudiado el trasfondo, tú ahora tienes la oportunidad de desenvolver esa verdad que estaba ahí, pero estaba un poquito envuelta, porque no conocíamos nosotros el contexto. Pero estudias el trasfondo. Ahora esa verdad la puedes explicar en todas sus dimensiones. Por eso necesitas hacer este estudio. ¿Verdad? Estudiar quién escribió la carta, qué sabes de su contexto, cuándo fue escrito, qué factores culturales de la época pudieran influir en la lectura. Pues acabamos de mencionar un montón, ¿verdad? Y eso que nada más estamos aquí agarrando al aire algunas de las cosas que encontramos en Filipenses. ¿Ok? ¿Para quién la escribió? ¿Qué sabemos de su situación o contexto? Pues ya hemos mencionado muchas cosas aquí. ¿En qué estilo la escribió? Narrativa histórica, código legal, poesía, literatura sapiencial, profecía, carta. ¿Cuál es? Pues obviamente es carta, ¿verdad? ¿Por qué la escribió? Vamos a pensar un momento. ¿Qué sabemos de la carta a los filipenses? ¿Por qué Pablo pudiera haber escrito esta carta? ¿Ok? Posiblemente. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la carta? ¿Ok? Ok. Un tema importante en el libro, sí, al final les agradece por su participación en el Evangelio, lo celebra en el capítulo 1, cierra en el capítulo 4 con eso. Pero también en el transcurso de la carta destaca la división que hay en la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo quiere sanar una posible división en la iglesia que ha sido una iglesia fuerte, una iglesia que ha participado con Pablo en la proclamación del Evangelio, ¿ok? Y quiere sanar eso. Entonces eso nos dice algo de por qué la escribió. Y lo que podemos ver es que esa participación en el Evangelio está amenazada por la división. ¿Alguna vez has visto una iglesia que está dividida, que está
también muy activa en la obra misionera y que está realmente dirigiendo mucha energía a la proclamación del Evangelio. No, cuando la iglesia está dividida, ¿dónde va toda la energía de la iglesia? Pues a la división, al pleito, ¿verdad? El problema. Y como para Pablo, Cristo y su Evangelio es lo principal, el avance del Evangelio es lo principal, la división es una amenaza. Y entonces él quiere corregir eso. ¿Por qué? Porque deben unirse, deben ser uno en el Evangelio, deben trabajar juntos en el Evangelio para que el Evangelio siga expandiéndose, siga siendo proclamado. Y entonces eso nos da un poquito de entendimiento cuando Pablo dice al inicio, o sea, Pablo ya tiene a Evodia y a Síntique en mente. Entonces cuando inicia el capítulo 1 y dice, oye, si yo tengo que estar en la cárcel, da igual. Cristo es predicado. Amén. Si yo tengo que morir, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Cristo es primero. Si me tengo que quedar, bueno, quisiera no quedarme. Pero quiero que avance el Evangelio, entonces prefiero quedarme. Si eso es mejor para el Evangelio. ¿Tú qué crees que Evodia y Síntique van a captar? Estando ahí, están peleándose, están en desacuerdo, ¿verdad? Yo soy la más importante, lo que yo opino es muy importante, mi reputación es que tú me lastimaste, es que tú me dañaste, es que tú dijiste, es que yo quedé mal porque tú dijiste, no. Incluso si predican el Evangelio por contención, por envidia, Cristo es predicado. Para mí el morir o el vivir es Cristo. Codazo a Evodia y a Síntique, ¿verdad? O sea, él ya trae todo eso en mente. Y entonces está diseñando su mensaje para sanar eso, para llegar a ellas con esa verdad. No es el único propósito, pero es uno de los propósitos centrales, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el mensaje global del libro? Y aquí creo que muchas veces nos equivocamos con Filipenses, porque muchas personas dicen que el mensaje global del libro es el gozo. ¿Cómo? Sí, es lo más común, el gozo. ¿Por qué? Porque se menciona varias veces el gozo, ¿verdad? En 16 ocasiones en el libro se menciona gozo. ¿Pero eso es realmente lo principal del libro? No. ¿Sabes lo que es lo principal del libro? Es Cristo y el Evangelio de Cristo. Eso es lo principal del libro. El avance. ¿Qué es lo que le trae gozo a Pablo? Cristo y su Evangelio. De hecho, el versículo más famoso sobre el gozo en Filipenses 4:4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Es Cristo. O sea, ¿de dónde viene tu gozo? O sea, viene de Cristo. Entonces sí es un tema importante, pero es Cristo, ¿verdad? Ok, entonces lo más importante es Cristo y el Evangelio de Cristo en el libro de Filipenses, el avance. ¿Ok? Muy bien, entonces pasamos a la segunda hoja. ¿Ok? Entonces nos toca predicar el pasaje de Filipenses, un pasaje de Filipenses el domingo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a tomar la primera hoja, ¿ok? Y vas a considerar cada uno de estos puntos, vas a intentar contestar cada uno de estos puntos. Ahora, antes de haber hecho un estudio así profundo de cada pasaje, quizás no conozcas todas estas conexiones, pero estudias todo esto para que cuando vayas avanzando en el estudio puedas hacer esas conexiones. ¿Ok? Entonces hacemos ese estudio. Luego la segunda página dice, inicia el proceso de comprensión, interpretación, aplicación. Lee el libro completo varias veces. ¿Más? Más, por favor, más. ¿Ok? Utiliza una variedad de traducciones. Yo recomiendo usar varias traducciones. Normalmente eso te ayuda a ver donde hay pequeñas diferencias o a veces te da quizás una palabra que no entendías en la versión que tú usas, pues luego ves otra traducción y dices, ok, ahora entiendo lo que eso significa. Te va a ayudar mucho, te va a dar a ampliar el panorama. Y luego anota temas o palabras que ves repetidos a lo largo del libro entero. Entonces en Filipenses, ¿qué conocemos de Filipenses? ¿Qué temas? Gozo, ya es uno, ¿verdad? Aparece 16 veces, 4 capítulos, 16 veces, ok, bastante.
¿Qué más aparece en el libro de Filipenses? Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. El nombre Cristo o referencias a Cristo aparecen en 74 ocasiones en 104 versículos. Se refiere a Cristo en 74 ocasiones, cuando solamente hay 104 versículos en el libro. A ver, ¿qué es el tema principal de Filipenses? No es gozo, por muy importante que gozo, ¿ok? Es Cristo y su Evangelio, ¿ok? Hay otros temas que aparecen a veces. Ok, la unidad aparece, y la unidad aparece mencionada varias veces en relación a la manera de pensar. Ok, haya pues en vosotros este mismo sentir, que la palabra griega significa pensar, este mismo pensamiento. Ok, esa palabra froneo aparece 11 veces en el libro, 11 veces de 30. En todo el Nuevo Testamento aparece 30 veces y 11 de las ocasiones son aquí, en Filipenses, que eso significa que es bastante importante. Hay un total de 34 ocasiones donde se refiere a palabras que tienen que ver con el pensar o el conocer o el entender. ¿Ok? Eso va a ser un tema bastante importante. ¿Ok? Hay otros temas como, por ejemplo, ejemplos de cristianos maduros que están dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Ok? Pablo mismo se presenta como ejemplo en primer capítulo y luego más adelante diciendo estoy dispuesto a ser derramado como libación. ¿Ok? En Filipenses capítulo 2 menciona a Timoteo como una persona que estaba dispuesto a poner a sus intereses en segundo lugar. ¿Ok? Encontramos que Epafrodito es un ejemplo de un cristiano maduro dispuesto a sufrir por Cristo y el Evangelio. Estaba enfermo y estaba enfermo hasta la muerte, pero eso no fue lo que le preocupó. Lo que le preocupó es que los filipenses habían escuchado que estaba enfermo hasta la muerte. Eso es lo que realmente le angustiaba. Cuando tú estás enfermo, casi a morir, ¿qué es lo que te angustia? Es que estoy a punto de morir. Epafrodito, no. Lo que a él le preocupaba es que ellos habían escuchado que estaban enfermos. Se están preocupando por mí. No quiero que se preocupen por mí. Vaya ejemplo de un hombre dispuesto a sufrir. Otra vez, piensa en Evodia y Síntique. ¿No? Ustedes están peleando, no sabemos por qué se estaban peleando, pero estoy seguro que no era algo así realmente importante. Si no, creo que Pablo lo hubiera mencionado, ¿no? Se estaban peleando por las razones por las cuales nosotros nos peleamos. ¿Y qué dice? Oye, ¿tú estás dispuesto a enfermarte hasta el punto de muerte? ¿Tú estás dispuesto a ser como Timoteo, a dejar a un lado todos tus intereses? Y el máximo ejemplo, Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? Cristo, ¿verdad? Y eso lo acaba de decir cuando dice cumplir mi gozo siendo unánimes. Y para ser unánimes, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser como Cristo, tienen que tener el pensar de Cristo. Y Cristo, Cristo era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Tú estás dispuesto a despojarte a ti mismo hasta la muerte y muerte de cruz? A ver, Evodia, a ver, Síntique, díganme. No, ¿qué es primero? Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio es lo primero, es lo principal, es lo preeminente. Todo lo demás es secundario. Tu vida, tu comodidad, tu reputación, todo es secundario. ¿Sí? Todo esto es un mensaje que está, pero cuidadosamente diseñado por Pablo y por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, estos son temas. Entonces, tú lees el libro, lo lees varias veces y empiezas a notar, ay, mira, noto que comenta varias veces de esto. ¿Sí? Entonces, empiezas a notar estas cosas como enseñanzas principales. Luego podemos nosotros considerar cuáles serían algunas de las principales enseñanzas que los lectores originales de Filipenses hubieran tomado de esta carta. ¿Okay? Estas son impresiones.
que vamos a estudiar luego paso a paso. Conforme estudias el libro, entonces vas a poder dividir el libro en sus secciones obvias. ¿Okay? Hacer un pequeño bosquejo. No hagas trampa. ¿Sabes qué? MacArthur, aquí tiene un bosquejo. No hagas trampa. ¿Ok? Tú haz tu propio bosquejo del libro. ¿Ok? Luego lo puedes consultar y ver más o menos si pues estás ahí cerca, ¿no? Muchas veces vamos a darnos cuenta que sí, no es tan difícil. Pero si nunca haces el ejercicio tú de intentar dividir el libro, mira, pues aquí está hablando de este tema y aquí parece que hay un cambio de tema, pues hay una sección nueva. ¿Sí? Si tú nunca haces ese ejercicio y siempre corres con MacArthur o con algún otro comentarista, pues no vas a saber cómo dividir un libro. Pero hazlo tú, haz el ejercicio tú. Y entonces, ahora llegamos a lo más bueno. ¿Ok? Se toman ahí sus hojas y van a la siguiente hoja. Pueden ver ahí un pasaje. Este es uno cortito, ¿verdad? Es Colosenses 3, 1 al 4. Esa hoja, tú la vas a estudiar con la que sigue. Y lo mejor, lo ideal, es tener estas dos hojas así en el escritorio, así uno al lado del otro. ¿Ok? Y después del descanso vamos a ir paso a paso y vamos a ver pues cómo podemos estudiar un pasaje específico. La tarea que vamos a tener para la próxima ocasión es que nosotros vamos a estudiar dos pasajes de Colosenses. Uno cortito, que es Colosenses 3, 1 al 4. Por eso lo puse primero, porque está un poquito más corto. Agarramos un poquito de práctica. ¿Ok? Y luego pueden ver que sigue Colosenses 2, 8 al 15. Y luego viene la misma hoja, ¿verdad? Porque vamos a escribir y vamos a rayar y vamos a colorear y vamos a hacer todo tipo de cosas aquí en estas hojas, ¿ok? Para hacer nuestro propio estudio de estos pasajes. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar un poquito ese proceso después del descanso y lo vamos a ensayar nosotros. Tengo otras hojas aquí que vamos a repartir que son de Filipenses 3, 1 al 11. ¿Ok? Y entonces nosotros acá entre nosotros mismos nos vamos a dividir en grupos como de 3 más o menos y lo vamos a probar un poquito y luego nos vamos a otra vez reunir y lo vamos a conversar y ver cómo nos fue. ¿Ok? Entonces eso lo haremos después del descanso. Tomamos un descanso, unos 10 minutos.